parecen jugar la carta emocional con especial fuerza, ¿no? Pero insisto, no es que el ser humano como tal se haya transformado dramáticamente, sino que empezamos a verlo de una manera diferente, ¿no? Por eso de ahí la hipótesis que en el libro planteo del sujeto postsoberano, ¿no? Postsoberano en el sentido de que somos menos soberanos en nuestras propias decisiones de lo que creíamos, ¿no? Pero es cierto, pues por ejemplo, en el último libro de César Rendueles, ¿no?, en Bruto, pues él dice, bueno, pues parece que los presupuestos originales del liberalismo ilustrado están equivocados, ¿no? Que no somos tan racionales como, no sé, Immanuel Kant venía a decirnos. Por tanto, dice él, el materialismo marxista tiene las respuestas, ¿no? Así dice César. Bien, yo digo que no. Que el materialismo marxista tiene una parte de las respuestas, ¿no? Pero que me parece, y esa es la conclusión a la que llego en la última parte del libro, donde se produce un cierto giro narrativo, ¿no?, en el mismo, creo que es posible reconstruir o reconceptualizar el principio de autonomía liberal a partir de las nuevas enseñanzas, ¿no?, acerca de esas deficiencias de la racionalidad, ¿no?, que eso es lo que llamo la paradoja del sujeto postsoberano, a la que volveré después. Mira, introduzco esta figura, ¿no?, que le gustó mucho a Victoria Camps, conduce la presentación en Barcelona, del ironista melancólico, ¿no? Vamos a ver después a eso, que es un tipo ideal de subjetividad, de alguna manera, para las democracias liberales. O sea, que digamos que en ese sentido yo no me desplazo fuera del marco conceptual liberal, ¿no? Entendido el liberalismo pues, de manera de Stuart Mill, de Rorty, liberalismo, ¿no?, más político que económico, si queréis, y plural, ¿no?, y no arrogante, ¿no?, en su diálogo con otras tradiciones políticas. Entonces, bueno, no obstante, la primera parte del libro es más bien descriptiva, podríamos decir, ¿no? Entonces es un poco un estado del arte, un estado de la cuestión, acerca de esta materia que es muy complicada, me costó mucho ordenar, ¿no?, el mapa de todo lo que se está diciendo al respecto de las relaciones entre razón y emoción, ¿no? Un tema que por otra parte, como sabéis, pues tampoco es exactamente nuevo, es decir, el giro afectivo, ¿no?, en las ciencias sociales y las humanidades, pues es un poco un producto del agotamiento del postestructuralismo, ¿no?, de la idea de que solo somos el influjo, o que lo que somos es un influjo de los discursos que están en circulación socialmente hablando, un poco el culturalismo de los años 80, de alguna manera esto ya se había dicho todo lo que había que decir al respecto, y entonces produce una recuperación de los afectos. Que es una recuperación ambigua porque, por una parte, permite a ciertos autores pues, poner en cuestión nuestra propia racionalidad en un sentido, digamos, conservador, si queréis, ¿no?, mientras que para otros autores, en cambio, es un nuevo instrumento para, no sé si la revolución, pero al menos para la resistencia frente al liberalismo, etc., ¿no? Hay autores como Brian Massumi y compañía que precisamente en lo preconsciente encuentran un margen para la libertad humana, porque consideran que el resto, todo lo que es consciente, ya está capturado por mecanismos de control social, el lenguaje, el discurso, la disciplina un poco Foucaultiana, etc., ¿no? Bueno. Bien, entonces decía, es una parte descriptiva en la que me planteo qué se está diciendo, ¿no? Y decía, perdón, que no es nada nuevo porque, bueno, pues Hume, ¿no?, Nietzsche y compañía, pues ya plantearon que el mito de la racionalidad pues, ilustrada o liberal, pues no dejaba de ser eso, un mito, ¿no? Aquello de Freud, de Hume, perdón, de que la mente es una esclava de las pasiones, es una anticipación de Freud, prácticamente. O sea, que no es un tema nuevo, ¿no? Spinoza, pues preocupa mucho los afectos, etcétera, pero sí conoce un auge nuevo y sí presenta la novedad de los nuevos instrumentos para el análisis del cerebro y de sus funcionamientos, ¿no? Con el peligro, por cierto, de, a través de la crítica del dualismo de Descartes, acabar en una especie de conectivismo en el cual pues, solo las conexiones neuronales explicarían al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, ese reduccionismo yo también lo rechazo porque me parece que los afectos hay una dimensión, por supuesto, también lingüística y también social, ¿no? Es un tema más vuestro de toda una sociología de las emociones que resulta muy interesante, ¿no? Entonces, en segundo lugar, lo que es un poco la estructura del libro, ¿no? En la segunda parte me planteo un poco cuáles son las manifestaciones políticas de esta afectividad, ¿no?, de lo afectivo. Entonces ahí hablo del resentimiento, que es un concepto de larga tradición filosófica también, hablo del romanticismo político, hablo del nacionalismo y hablo del populismo, ¿no?, entre otras cosas. Y también me meto a considerar las redes sociales y su papel, ¿no?, me parece decisivo para entender un poco la sentimentalización de la esfera pública, ¿no? Y hablo también un poco de
el voyerismo televisivo y la betocracia, ¿no?, en relación con esto. Es decir, la idea de que es mucho más fácil generar coaliciones negativas frente a las nuevas propuestas políticas que pues abrazarlas, ¿no?, aceptarlas. Ahí está la idea de que deselegimos más que elegimos, ¿no?, porque detestamos al que está sin importarle demasiado en principio el que no está, etc. Y luego en la tercera parte me dejo alguna cosa en el tintero porque me importa. El hilo este me parece bastante claro. Y en la tercera parte, antes del giro que me he referido antes, lo que hago es, y por cierto, si algo lamento, si algo falta en el libro, pero no tenía ya tiempo para hacerlo, es precisamente un diálogo más intenso con el feminismo, ¿no? Porque sí menciono en más de una ocasión, se cito buenas sobre feministas como Butler y compañía, y creo que el feminismo es crucial a la hora de entender esta recuperación de lo afectivo, de lo corporal, etc., ¿no? Pero quizá habría merecido incluso un capítulo completo, ¿no? Pero bueno, para una futura reedición. Entonces, la tercera parte lo que me planteo es ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer ante la evidencia de que somos menos soberanos de lo que creíamos y que nuestras decisiones, pues en qué medida son un producto de la interacción entre racionalidad y afectividad, sin que quede muy claro quién lleva ahí la voz cantando, ¿no? Y entonces ahí, pues realmente, tengo un diálogo con Martha Nussbaum en un momento determinado, ¿no?, que piensa que podemos construir pasiones políticas democráticas o liberales, que por ejemplo ella habla del patriotismo, ¿no?, un patriotismo bueno, proposición de un patriotismo malo, pero bueno, esas líneas luego son muy difíciles de trazar o no, digamos, de manejar. Hablo de la relación, o sea, de la idea que plantean algunos teóricos norteamericanos de introducir la empatía en la deliberación democrática, como hablan de la imparcialidad afectiva, por ejemplo, pero afectiva en el sentido de, o imparcialidad afectuosa, sería que hacer una traducción más exacta, ¿no? Un poco por la idea esta de que si somos estrictamente neutrales en la deliberación política, pues podemos ser menos justos en la medida en que no nos sentimos impelidos a remediar las injusticias, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, ahí realmente yo manifiesto en contra de... Me parece muy difícil introducir elementos afectivos en las reglas de la deliberación pública, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la deliberación pública informal o no institucionalizada, fuera de los foros deliberativos, digamos, donde en cambio estamos saturados de afectividad, ¿no? Y un vistazo a las redes sociales pues lo deja muy claro, ¿no? Incluso hasta el exceso. Luego hay un capítulo que sí me parece interesante, nosotros también, ¿no?, pero es el dedicado al paternalismo libertario, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Paternalismo libertario, ¿no? Bueno, lo explico brevemente. Es quizá la propuesta de política pública, podríamos decir, más novedosa o que más intencionadamente trata de dar respuesta a esta nueva información, ¿no?, que estamos obteniendo acerca de cómo operamos los seres humanos, ¿no? Se debe sobre todo a Carl Sunstein, a Richard Thaler, ¿no?, estos norteamericanos. Entonces, bueno, por un ejemplo muy sencillo, lo que ellos pretenden es influir sobre la arquitectura decisional, es decir, sobre el marco en el cual tomamos nuestras decisiones, porque entienden que, según la información que recibamos, decidiremos de una manera u otra según qué contextos, ¿no? Esto, por ejemplo, está muy claro en teoría deliberativa, ¿no?, el llamado groupthink, o pensamiento grupal. Si hay 5 personas en una mesa, y dice, bueno, ¿qué vais a tomar? La primera persona dice, pues quiero agua con gas, y es muy probable que las siguientes también tomen agua con gas, ¿no? De toda esa clase de sesgos que se producen en un contexto de deliberación colectiva, ¿no? Que, por ejemplo, pues, célebre el asunto, parece que fue lo que impidió que se hicieran las mejoras necesarias en el proyecto aquel del Challenger, ¿no?, el transbordador norteamericano que estalló en pleno vuelo. Pues parece que había ingenieros que tenían sus reservas, pero callaron, bueno, porque quieres estar en conformidad con los demás, ¿no? Entonces, el paternalismo libertario dice, por ejemplo, pues vamos a obligar a las pastelerías a que indiquen debajo de la magdalena de chocolate cuántas calorías tiene, para que el ciudadano se lo piense 2 veces antes de comprarla, si su propósito es no comer en exceso o adelgazar, ¿no? Es un ejemplo muy trivial, pero que indica en qué línea trata de trabajar este paternalismo libertario. Entonces ahí discuto un poco los pros y los contras, la agresión que puede implicar eso para la autonomía, etc. Me parece que es un capítulo bastante puesto al día, ¿no? Bueno, discuto también, por ejemplo, la teoría de la ejemplaridad, ¿no?, de Javier Gomá, ¿no?, que habla de que, bueno, pues un gobernante ejemplar, ¿no?, el hecho de que todos debemos considerarnos ejemplares en relación a los demás debería poder servir para canalizar buenas pasiones democráticas, ¿no? Me parece que eso, bueno, que tiene también sus limitaciones, ¿no? Discuto sobre todo que las fuentes de la ejemplaridad sean hoy en día los políticos principalmente, hay muchas otras, ¿no? En
fin, que yo no sé, por ejemplo, ¿no?